Buenas noches con todos. Voy a tomar lista, por favor. Paula Artieda, Verónica Balseca. Presente, buenas noches, profe. Muchas gracias. Catherine Cobos. Buenas noches, Inge presente. Bueno, muchas gracias. Alejandra Coello. Buenas noches, profe presente. Gracias. Shirley Contreras. Buenas noches, ingeniero presente. Gracias. Nicole Jaramillo. Buenas noches, profe, presente. Gracias. Daniela Jiménez. Presente, Lisa, buenas noches. Gracias. Miguel Lascano. Diana Leines. Shirley Mejía. Presente, Licen, buenas noches. Buenas noches. Gopal y Montaluisa. Presente, Inge, buenas noches. Gracias. María de los Ángeles Muela. Presente, Inge, buenas noches. Inge, estoy ahorita en mi trabajo. Ujú. Voy a apagarle un ratito la cámara cuando ya me vaya a mi casa. Ok, no te preocupes. Tania Quispe. Buenas noches, Inge, presente. Gracias. Micaela Román. Buenas noches, Inge presente. Gracias. Alejandra Salazar. Mirando por la ventana. Papá gritaba, por favor, no abran la puerta. Jocelyn Santos. Buenas noches, Inge, presente. Muchas gracias. Jocelyn Simbaña. Buenas noches, Inge presente. Gracias. Mayra Tipanguano. Buenas noches, presente. Gracias. Jessica Vázquez. Presente, buenas noches. Muchas gracias. Daniel Vera. Jocelyn Vinuesa. Buenas noches, Lisa presente. Gracias. Profe, buenas noches. Le saluda Paula Artieda. ¿Qué Por tal? fin me nombró y No te preocupes, yo te pongo asistencia ya. gracias. Bien. Bueno, ayer revisamos un poco de la parte de introducción, fundamentos más que nada de la microeconomía, partiendo de conceptos económicos, ¿no? Adicional a eso, pues vimos ya eh, parte de esos fundamentos y conceptualizaciones de los de los principales temas eh, de la, de la microeconomía. Revisamos pues el ambiente de escasez, revisamos toma de decisiones, también pues del ambiente como un ambiente de elecciones, ¿no? Los mercados, oferta, demanda, interacción de los mismos conceptos que nos eran importante pues desarrollarlos. Perfecto. El día de hoy pues vamos a revisar temas subsiguientes para mantenernos pues dentro de ese aprendizaje de de la microeconomía. Tenemos los principios de la microeconomía. Ese material está dentro de la plataforma. Les pido por favor que puedan revisarlo, ¿no?
Muy bien. Listo, entonces el día de hoy pues vamos a revisar algo de principios de la economía, ¿sí? Y pues nos ayuda muchísimo a dejar fundamentada los aspectos pues del desarrollo de la microeconomía también, así que nos vamos a ir desarrollando, ¿no? Tenemos 10 principales o 10 principios de la economía, entendiendo pues que dentro de los principales aspectos de la microeconomía, pues estos 10 principios nos ayudan pues a tomar decisiones, ¿sí? Y a ver los efectos que tiene el mercado dentro de las diferentes transacciones, ¿no? Pues ver un poco sobre el costo de oportunidad que estábamos ya revisándolo, ver el análisis de lo marginal, ¿sí? Ver esos rendimientos marginales que puede entregar, pues, y analizar todo lo que tiene que ver con las negociaciones y los mercados, ¿ok? Pues dentro de esto, pues nosotros vamos a ver que estos 10 principios hablan pues inicialmente de los individuos que se enfrentan pues a las diferentes disyuntivas. Tenemos también el costo de una cosa, de un artículo, que es aquello que se renuncia para conseguirlo. Como tercero, pues las personas racionales piensan en términos marginales. El cuarto principio pues habla de los individuos pues responden a los incentivos. El quinto es el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. El sexto habla sobre los mercados que normalmente constituyen pues, un buen mecanismo para organizar la actividad económica. El número siete, pues el Estado puede mejorar a veces los resultados de los mercados, generando una intervención. El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Como número 9, pues los principios perdón, los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero, ¿sí? Y por último, pues la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo, ¿sí? Entre la inflación y el desempleo. Perfecto. Entonces, el primer principio, pues, habla sobre las disyuntivas que enfrentan los individuos, ¿sí? En el ámbito de los mercados y de la misma economía, ¿no? Qué es lo que tenemos dentro de este primer principio? Pues el tomar decisiones, ¿sí? El elegir entre dos o más objetos, cosas que se pueden desarrollar o que se pueden encontrar dentro de los mercados. Y por otro lado, pues la situación en donde hay que elegir entre las dos cosas o soluciones o estas soluciones diferentes, ¿sí? Qué es lo que voy a decidir y en dónde lo voy a decidir y dónde voy a adquirir para tomar esa decisión. Entonces, los ejemplos de estas disyuntivas pues están enfocados pues cómo llevar el equilibrio entre dos o más situaciones, ¿sí? Entre un medio ambiente limpio y un elevado nivel de renta y también pues el desarrollo de la eficiencia y de la eficacia, pues visto desde una primera óptica. Entonces, la primera disyuntiva, pues, es tomar decisiones de algo por elegir y la segunda, pues, es la situación en donde, pues, hay que elegir y por qué hay que elegirlas, ¿no? Entonces, son las disyuntivas iniciales que tiene la economía, ¿no? Este primer principio, pues, dice los individuos enfrentan a esta disyuntiva puestos pues como ejemplo, pues dice como un estudiante decide repartir su tiempo entre dos materias. Las empresas al reducir la contaminación elevan el costo de producción y cuando el Estado trata pues de aprovechar al máximo sus recursos y reparte equitativamente estos recursos, ¿no? Entonces son ambientes que van naciendo y que van generando pues diferentes esquemas. Uno puede ser una de ambiente legal, otro puede ser una política dentro de la organización y el otro pues ya a nivel de elecciones o toma de decisiones. Todos ellos tienen un mandante,
¿sí? Que es básicamente tomar decisiones, ¿no? Esta disyuntiva que nace en el primer principio, pues es ese interrogante que tiene en este caso, el individuo para hacer diferentes actividades, ¿no? Para adquirir un producto, para desarrollar o tomar una elección entre dos o más oportunidades que pueda aparecer. El segundo principio, pues inmediatamente que hay elección, ¿sí? Inmediatamente que hay una toma de decisiones, aparece este famoso costo de oportunidad, ¿no? Y este es pues aquello a lo que debe renunciarse cuando renunciarse para obtener una cosa en particular, ¿cierto? Entonces lo habíamos visto, ¿sí? Lo habíamos visto y eso nos permitía, pues de alguna manera, encontrarnos este compromiso de toma de decisiones. Si tomo decisiones y sé que voy o elijo uno más en particular, inmediatamente las otras opciones se convierten en este costo de oportunidad, ¿no? Que es uno de los principios de la economía, ¿sí? Y que es latente y que en todo momento que se toma decisiones, pues habrá que reconocer cuál es ese costo de oportunidad. Por ejemplo, dice, el ejemplo es de ir al gimnasio, ¿sí? Lo primero, pues tenemos beneficios o deseos principales, ¿sí? Lo que se ve, por ejemplo, mente sana, cuerpo sano, disciplina, responsabilidad. En cambio, el costo, ¿sí? ¿Qué es lo que se decide o se sacrifica? Pues es tiempo, cansancio, esfuerzo, dinero, ¿sí? Por lo tanto, pues tengo una elección tomada, ¿sí? Si yo pongo esto como un abanico de opciones que yo tengo para tomar decisiones, puedo ir al gimnasio, puedo leer un libro, puedo hacer gimnasia, puedo hacer un sinnúmero de cosas. Pero si yo me decido ir por el gimnasio, mi costo de oportunidad se convierte todos estas opciones que tengo antes o previo a decidir a dónde, qué aspecto tomar, ¿no? Entonces, un poco, pues el segundo principio nos habla justamente del tratamiento y de la toma de decisiones, ¿sí? Para entender, pues, que lo que no se elige se convierte en un costo de la oportunidad. El tercer principio, pues dice, las personas racionales piensan en términos marginales, ¿sí? Estos términos se usan bajo diferentes aspectos. Tenemos los cambios marginales, los beneficios marginales y los costos marginales, ¿sí? A partir de esto, ¿qué son los cambios marginales? Son pequeños ajustes adicionales de un plan de acción que ya existía, ¿sí? Esos cambios, si yo tengo ya planificado o tengo hecho la planificación y tengo que hacer leves cambios, a eso se los conoce como cambios marginales. Del todo que yo poseo, una parte, un porcentaje, se puede desarrollar un cambio, ¿sí? Aquí hay que tomar en cuenta, pues, que el margen es igual al borde, ¿no? Sí, al total, a esa instancia, esa diferencia de lo inicialmente planificado versus lo que ya termina planificado, ¿ok? Y dice pues que en este caso los ajustes se realizan en los bordes de lo que hacemos, ¿no? Las partes que entendemos que pueden ser corregidas, que tienen que ser modificadas, a eso se le conoce como los bordes dentro de una planificación. Por otro lado, tenemos los beneficios marginales. Tiene una similitud enfocado pues directamente, ¿sí? En este caso, enfocado a la toma de decisiones. Estos beneficios marginales pues conllevan una mejora definitiva, ¿sí? Y el ejemplo para esto pues es la mayor cantidad de estudio, mayor percepción de salario, ¿sí? Por lo tanto, pues ese beneficio marginal, esa decisión que se toma para hacer mejoras a nivel de vida, a nivel de conocimientos, ¿sí? Básicamente ese es el beneficio marginal. Y el costo marginal, en este caso, pues implica una menor cantidad de costo para generar un mayor beneficio. Entonces, es el enfrentamiento directo entre los ingresos, ¿sí? Versus los costos y gastos. Esa diferencia que se da de tener unos ingresos y restar todo lo que me cuesta, a eso se le conoce como el margen, ¿no es cierto? ¿Sí? O en este caso los costos marginales. Por desarrollar un producto en particular, yo tengo una diferencia que es
lo que conllevó construirlo, desarrollarlo. A eso se le conoce como costo. Esa diferencia entre costo y el ingreso es el análisis de lo marginal, ¿no? Por ejemplo, dice el salario perdido mientras la persona estudia, ¿sí? Lo que podía hacer, ¿sí? Por dejar de hacer algo, ¿no es cierto? Es un costo marginal. Entonces, dentro del principio número 3, ¿sí? Que normalmente pues uno se ejecuta un análisis de lo marginal, tenemos cambios marginales, beneficios marginales y los costos marginales. Principio número 4, ¿sí? Los individuos responden a los incentivos, ¿sí? En este caso, pues estamos enfocados directamente hacia el precio. Si hay movimientos en el precio, esto influye pues en la conducta de la toma de decisiones, ¿sí? Por lo tanto, dice pues de los poderes públicos, por ejemplo, hay un incentivo que genera efectos, puede tener efectos directos o efectos indirectos. ¿Sí? En el caso de del precio en los compradores, pues, puede tener un beneficio, ¿sí? O el desarrollo de un análisis de costos. En el caso de de los vendedores, pues tenemos los beneficios, ¿no? Entonces, a la hora de tomar decisiones, pues lo que el individuo busca es sacar ventaja, tener un incentivo, ¿no es cierto? Sí, que si puedo negociar ese precio, ¿sí? Normalmente el vendedor pues tratará de negociar su precio hacia el alza. Y en el caso, pues, de los compradores, pues, el incentivo estará enfocado principalmente hacia la baja, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay un beneficio, cuando hay un descuento, pues, las alarmas se activan en el caso de los compradores, ¿no? A eso se refiere el cuarto principio sobre los individuos responden hacia los incentivos. Cualquier variación de precio, ¿sí? Cualquier mejoramiento de costo hace que el principio número cuarto, pues, sea analizado. El quinto principio, ¿sí? Habla sobre el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo, ¿sí? Mientras exista trading, exista intercambios, pues esto facilitará que exista un mayor acceso a la satisfacción de satisfacción de esas necesidades. Por lo tanto, pues dice que el intercambio de bienes provoca, por un lado, competencia y por otro lado, el bienestar. En cuanto a la competencia, pues permite generar que las empresas desarrollen actividades para especializarse, ¿sí? Y generen una mayor accesibilidad. Tengo más opciones dentro del mercado para poder elegir. Y por otro lado, pues del bienestar, ¿sí? Genera una ganancia que se obtiene y la unión entre las sociedades, ¿no? ¿Sí? Según los mercados se unen, los mercados desarrollan mejores, generan pues una sinergia para poder mejorar costos y precios, ¿no es cierto? Por lo tanto, pues esto provoca el quinto principio, ¿no? Que el comercio, ¿sí? Hace que el desarrollo de los mercados, del desarrollo de los países, pues genere cambio, ¿no? Por lo tanto, pues estamos haciendo una aplicación directa hacia la economía, ¿no? La economía vive justamente de los intercambios y del comercio. Jessica, cuéntame. Sí, ingeniero, perdón que le interrumpa. ¿Nos puede ayudar con un ejemplo del cuarto principio? Ya, del cuarto principio. Ajá. Sobre todo el tema de que los individuos responden a los incentivos, ¿no es cierto? Entonces, normalmente, pues dentro del mercado, ¿sí? Existe pues esta oferta y demanda, ¿no es cierto? Y vimos el día de ayer, estábamos viendo sobre esa elasticidad o esa dependencia que tienen los productos, ¿sí? Sobre la variación de los precios, ¿sí? Entonces, ¿por qué tiene y por qué se analiza esa elasticidad? Justamente por el principio número 4. ¿Por qué? Porque normalmente para poder generar una interacción en el mercado, lo que yo hago es manifestar a través de una variación de precio o algún incentivo, ¿no es cierto? Entonces, normalmente viene este ambiente promocional o el mejoramiento de los costos para bajar precios, ¿no? Para abaratar costos y para que pueda yo modificar mis precios de forma inmediata. Entonces, en el mercado, pues sabemos pues que podemos entrar en un proceso de negociación. Puedo ser un cliente muy fuerte que compra muchas unidades y por volumen gano,
¿sí? Un incentivo, un descuento por el volumen. Puede ser una persona que maneja recursos y tiene la capacidad de pagar ese instante la compra de un producto en particular y busca un descuento por pronto pago, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, esos son los incentivos que se buscan dentro de los mercados o de las transacciones, ¿no es cierto? Cuando el mercado quiere dar un dinamismo y se está estancando el movimiento de los productos dentro de los mercados. Normalmente, ¿qué existe? Existe esos descuentos, ¿cierto? Sí, nosotros vemos que quieren hacer un dinamismo dentro de un mercado. Ya ves este mercado, Quicentro Shopping, por ejemplo. ¿Sí? Vamos al Quicentro y vemos que en un momento en particular, vemos que las grandes cadenas ponen sus letreros de hasta el 50% o 20% de descuento. ¿Qué significa? Estoy con productos que se han estancado, ¿sí? Y quiero dinamizar ese comercio. ¿Qué es lo que hago? Genero incentivos. A eso se refiere el principio número 4, ¿sí? Inge, Cuando... pero ¿y qué se refiere con directos e indirectos? Ese habla en cambio en el aspecto de los poderes públicos, ¿no? Sí, normalmente asimismo, el Estado también tiene y oferta sus servicios, ¿cierto? Sí, en este caso, pues el gobierno, al ser un organismo que no puede participar de forma activa dentro de los diferentes mercados, participa en unos de forma directa. Por ejemplo, el Estado pues tiene empresas, ¿sí? Que tienen pues una economía, que tienen una economía mixta, ¿no? Pueden entrar en un proceso, ¿sí? Como de mercado, pues y a manejarse por tema de precios. A esos se los maneja, ellos tienen la capacidad de modificar sus precios. Por ejemplo, hay estas famosas DP, que ellos son los que venden y distribuyen los diferentes recursos que tiene el Estado, ¿no es cierto? Llámese el combustible, llámese electricidad, ¿sí? Y ellos pueden desarrollar de forma directa cualquier tipo de incentivo. Bajar tarifas en este caso, los productos, manejar. Pero hay otros que son indirectos, que no, el Estado pues no puede entrar en una función de mercado. ¿Por qué? Porque son únicos, ¿no? Porque son servicios únicos. Por ejemplo, en este caso, todos los indirectos, los que no forman parte de los mercados porque no hay un mercado para aquello, por ejemplo, el tema de la cedulación, por ejemplo, ¿sí? Es un servicio que entrega el Estado, ¿sí? Y que no depende de un movimiento del Estado o del mercado, sino más bien de una toma de decisión y un cambio, ¿sí? De un cambio dentro de la legalidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en un momento determinado, el valor de cedularse está en $16. Si quiero modificar ese precio, no lo puedo hacer por regulación del mercado, ¿sí? Sino porque la ley así lo designa. Tiene que salir una orden legal, ¿sí? Un cambio en la ley de regulación del valor de cedulación para que el próximo año cueste 20 o cueste 10, ¿sí? Dependiendo de esa variación. Entonces, unos son directos porque participan en los mercados y otros son indirectos porque no participan o forman parte de un servicio único. Es por eso que la parte del sector público se lo pone por separado, ¿cierto? Porque tiene esta característica, ¿sí? El Estado participa en los mercados, sí, con ciertas empresas. ¿Por qué? Porque estos productos entran a formar parte de una competencia directa. En cambio, el ambiente indirecto son de todos estos productos o servicios que entrega el Estado, que son parte de la obligación del Estado entregarlo, ¿sí? Y que los recursos, en este caso en particular, pues no pueden ser modificados de una forma directa por el efecto del mercado, sino más bien por un acuerdo de la ley. ¿Estamos más claros? Sí, es por eso que se genera esta particularidad en el sector público. ¿Estamos? Inge, o sea que en los indirectos se da también más lo que es público. Sí, exactamente. Es más para diferenciar que dentro del Estado, como el Estado también es un participante de los diferentes mercados, ¿sí? En unos aspectos, ¿sí? Tiene pues una participación directa porque puede formar parte de lo que un mercado, del modelo de mercado normal, donde existe la oferta y la demanda. Por eso tiene sus empresas especializadas para eso.
Todas las EPs que conocemos del Estado son las que participan en los diferentes mercados, ¿sí? Y ellos pueden entrar en un proceso de oferta y demanda, ¿cierto? ¿Sí? Pero los que son indirectos, los que no forman parte de un mercado en particular, y para una modificación o para cualquier incentivo, no lo puede hacer o no lo regula ese ambiente de mercado que puede generarse, sino debe haber un acuerdo de la ley, debe haber un cambio de constitución, un cambio en una legalidad para que exista un cambio o un incentivo de forma indirecta hacia el usuario, ¿no es cierto? Es por esa particularidad que habla sobre el aspecto público. ¿Estamos? Sí, ya, gracias. Chévere. Buenísimo. Entonces, cuarto principio, pues la parte pues que las personas están a la expectativa o generan pues una interacción a través de estos incentivos, ¿no? Mejoramiento de precios, mejoramiento de costos, justamente para el desarrollo de una interacción económica. El quinto principio se junta a este cuarto, pues hablamos ya del comercio, del desarrollo del intercambio, ¿sí? De los bienes y servicios dentro de los mercados, ¿sí? Entonces, cuando existe este intercambio, ¿qué provoca este intercambio? Pues sabemos que provoca una competencia dentro de los mercados para mejorar los productos y que esos productos satisfagan mejores necesidades, ¿sí? De una mejor manera las necesidades, y eso genera que las empresas se especializan, generan pues una, ca- un, se genera pues una especialización directa para un producto en particular, ¿sí? Y esto da una mayor accesibilidad a los mercados de tal forma pues que podamos alcanzar o dar un mayor alcance hacia en este caso a los consumidores. Y por otro lado, pues esa sensación de intercambio y que el comercio esté activo genera bienestar a nivel del Estado, genera ganancias hacia los oferentes, ¿sí? Y pues obviamente lo que busca es que pues exista una unión entre las sociedades, ¿cierto? ¿Sí? ¿Para qué? Para que exista este mix de intercambio, de trade que se le conoce, ¿no es cierto? Entonces el quinto principio, pues el comercio genera ese bienestar. ¿Por qué? Porque genera economía, ¿cierto? Desarrolla la economía. El principio de la economía, pues es el intercambio, el desarrollo de ese intercambio de bienes y servicios, ¿sí? Que permiten, pues, por un lado, generar renta y por otro lado, les permite generar satisfacción de necesidades, ¿cierto? Entonces, esta interacción en el mercado, pues, como lo dice, puede dar un bienestar a todo el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los mercados, ¿sí? Están desarrollados dentro del planeta, ¿no? Entonces, esto genera, pues, un bienestar porque genera renta y porque genera satisfacción de necesidades. El sexto principio, pues habla de los mercados, que los mercados normalmente, pues constituyen un buen mecanismo para organizar las actividades económicas, ¿sí? Por un lado, pues tenemos a la economía, ¿sí? Y dentro de la economía tenemos sus diferentes participantes, ya sean las familias, ya sean las empresas, ya sean los individuos, ¿no? ¿Sí? En este caso, pues este intercambio pues está relacionado con la satisfacción de necesidades y hemos ido viendo que la escalabilidad de estas necesidades pues viene desde la generación de la concepción de ser un individuo participante de una sociedad, ¿cierto? Sí. El momento que yo formo parte de una sociedad, inmediatamente tengo diferentes tipos de necesidades, unas necesidades de supervivencia, ¿sí? Y unas necesidades suntuarias, que puedo como no puedo satisfacerlas, ¿no? Pero el mercado, pues, en su dinamismo, ¿sí? Pues, genera diferentes tipos de bienes y servicios, ¿sí? Y al ser, pues, individuos dentro de las sociedades, comienzo a generar, ¿sí? Diferentes aspectos de necesidades. Unas necesidades dentro de una sociedad, dentro de una familia, ¿sí? Para generar pues algún tipo de satisfacción a ese nivel. Y por otro lado, las empresas también con sus necesidades para el desarrollo de bienes y servicios dentro de los mercados, ¿no? Eso hace que se abra esta problemática económica que se lo conoce, ¿no? Que es el qué,
cómo y para quién. Entonces, el qué producir, cómo producir y para quién producir. Estas preguntas se hacen las empresas, se hacen las familias, se hacen los individuos, ¿no es cierto? En el caso de los individuos, ¿qué necesito? ¿Cómo lo consigo? ¿Y para qué? ¿Y para quién lo consigo? ¿No es cierto? Y lo mismo pues para el efecto de la producción. Las empresas o los individuos también que son, que generan economía a nivel de generar bienes o servicios, se hacen esta misma pregunta y es el cuestionamiento económico, ¿no es cierto? Se lo conoce como el qué, cómo y para quién. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Que es el sexto principio, ¿no? Y se vuelve este un mecanismo, ¿sí? Que organiza las actividades económicas, ¿sí? Me permite entender y dar una respuesta a a esa problemática económica, ¿sí? Entonces identifico qué debo producir, ¿sí? Cómo debo producir y para quién voy a producir. Un estudio completo, ¿sí? De lo que voy a desarrollar para ofertar y lo que, en este caso, la información que viene de lo que están demandando dentro de los mercados, ¿no? ¿Sí? Ese es el orden que se desarrolla bajo el principio número 6. ¿Estamos? El principio número 7, pues habla de los mercados no siempre funcionan de manera perfecta. Y dice, la intervención del Estado puede mejorar los resultados del mercado. Sí, vimos que dentro del estudio de los primeros fundamentos hablamos de la escasez, de la toma de decisiones, ¿sí? Que principalmente pues es a través, nos genera pues a través del uso y del consumo de los factores de la producción, ¿cierto? Al momento que estamos nosotros hablando, pues justamente del uso y del consumo de estos factores de la producción, pues existen estos fallos de mercado, ¿cierto? Que se los conoce, ¿sí? En el principio número 7 de la economía se habla justamente de estos fallos que puede tener el mercado, ¿no? No necesariamente las negociaciones pueden ser limpias, ¿sí? Dentro de un ambiente de mercado perfecto, no existe, ¿cierto? En la oferta y la demanda pues está fluctuando de forma normal. Pero ¿qué pasa cuando existen estos fallos, no? Ya habíamos hablado un poco de los diferentes fallos que podemos encontrar. Uno, por ejemplo, pues del aspecto del monopolio y del oligopolio, ¿cierto? Sí, grandes grupos, grandes empresas, grandes individuos que pueden abastecerse de grandes cantidades de recursos, ¿sí? Desarrollar la producción, tener un producto en particular y este producto particular pues no tiene la competencia, ¿sí? Y lo que hago es pues gobernar o tener un control de ese mercado, ¿sí? Es un fallo del mercado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque existe pues una inequidad de los recursos distribuidos y habrá personas que tienen un mayor poder adquisitivo y otras que tienen un menor poder o definitivamente no lo tienen, ¿sí? Y ahí comienzan a generar estas inconsistencias. Para esto, ¿qué se necesita? Directamente la intervención del Estado y eso puede mejorar o por último puede regular los mercados. Se supone que las economías teníamos dos tipos de economías. La primera economía es de libre mercado y la segunda economía pues es la donde participa y existe pues un único mandante que es el Estado, ¿cierto? Sí, que son economías cerradas como una economía de ambiente jerárquico donde el gobierno pues es el que genera la distribución. ¿A través de qué? De un manejo de un sistema autoritario o de un sistema socialista, ¿cierto? Que son los sistemas que existen a nivel mundial del ambiente de la economía, ¿cierto? Donde existe una alta participación del Estado para generar intervención, básicamente en el sistema autoritario, ¿no? Donde la jerarquía es el gobierno, ¿sí? Y si es un sistema autoritario, un sistema comunista, ¿sí? El gobierno pues distribuye y sabe a quién distribuye y cómo lo distribuye. El gobierno es el que resuelve la problemática económica de qué producir, cómo producir y para quién producir, ¿no es cierto? Entonces viene esta primera parte.
En el ambiente socialista, ¿sí? El Estado también regula las tres preguntas y las tres problemáticas de la economía, pero de una manera igualitaria, ¿sí? El ambiente socialista busca justamente esa utopía de que todos debemos recibir por igual, ¿cierto? ¿Sí? Es utopía porque justamente existe también este análisis de los fallos de mercado. Y en donde existe una fuerte eh, eh, noción o visualización de estos fallos, pues obviamente será en el ambiente del libre comercio. ¿Sí? Es donde existe un mayor impacto de los fallos del mercado, porque no hay una regulación completa. Recuerden que en un libre mercado superdita la oferta y la demanda, quién tiene los productos y quién es el que adquiere los productos. Y la oferta y la demanda genera un mercado perfecto, ¿cierto? Pero al existir estos fallos, ¿por qué? Por la inequidad de la distribución de la riqueza, pues existirán ¿cómo es? Participantes monopolistas, participantes oligopolistas. Existe también, pues, el tema de la contaminación de los mercados a través de un esquema a través de un esquema de contrabando, ¿sí? Es también un fallo del mercado cuando no existe una regulación, ¿ok? Jessica, ¿tenías alguna pregunta antes de continuar? Sí, perdón. Es que no le entiendo mucho la parte cuando dice que el Estado, o sea, resuelve mejor y controla, pero ¿de qué manera lo hace? Ya, Eso no eso entiendo. vamos a hacerlo. Ya. Normalmente, justo iba a hablar de este tema. Recordemos que los sistemas económicos, lo que rige dentro de los sistemas económicos, en este caso son dos, ¿cierto? El libre mercado, que es un país como el Ecuador, que está en un libre mercado. ¿Qué significa? Cualquier persona puede producir, ¿sí? Cualquier persona puede ser un consumidor, ¿sí? Y ahí la oferta y la demanda, pues está libre para que generen producción, ¿sí? Ese es un sistema de libre mercado. Y existe otro que es un sistema autoritario, ¿sí? Un sistema que tiene dos modalidades. Dentro de ese sistema tenemos la modalidad comunista y el sistema socialista, ¿cierto? Y lo hemos escuchado, ¿sí? Dentro del Ecuador, pues en un momento determinado, pues hubo el auge del desarrollo dentro de una economía que siempre ha sido la ecuatoriana de libre mercado, ¿sí? Inicios o principios de un ambiente socialista. ¿Qué significa? Son dos tipos de sistemas, ¿sí? Que se manejan a nivel económico del Estado, ¿sí? Entonces, ¿dónde existe una gran regulación? En el sistema autoritario, ¿no es cierto? En el comunismo hay una fuerte participación del Estado, ¿sí? Y él regula y genera pues la respuesta a las tres interrogantes que vimos de la economía, ¿sí? Que es qué producir, cómo producir y para quién producir. Esos son los tres aspectos que se debe resolver dentro de la economía, ¿sí? En el caso del sistema autoritario, pues ¿quién lo hace? Lo hace el Estado, ¿sí? Él manda y él dice qué es lo que se debe producir. Ejemplo de esto, comunismo, por ejemplo, China, ¿sí? Es un país comunista. Ahí el gobierno es el que dice y dispone qué es lo que se produce, cómo se produce y para quién se produce, ¿no es cierto? Otro un estado fallido como el estado de la Unión Soviética, era una república comunista, ¿cierto? Sí, desapareció ese estado justamente por la práctica del comunismo, ¿cierto? Sí, es un ambiente muy fuerte, muy hostil y que no ha dado frutos y rendimientos como se esperaba que se desarrolle dentro de los países. El otro modelo es el modelo socialista, ¿sí? Países como Cuba, ¿sí? Manejan un sistema socialista, donde ¿qué es lo que hace? Pues el gobierno también determina qué producir, cómo producir y para quién producir, y todo lo que se produce, ¿sí? Se distribuye de forma equitativa dentro de todos los participantes, ¿cierto? Sí, a diferencia del comunismo, ¿cuál es? Que una vez que tengo la producción total, ¿sí? El gobierno también ahí toma la decisión cuánto dar a uno, cuánto dar a otro, ¿sí? Esa es la diferencia de comunismo y el socialismo. En el socialismo todo es igualitario, en el comunismo ahí sí toma la decisión el Estado de cuánto entregar a uno, cuánto entregar a otro. ¿Sí me explico? Esa es la gran diferencia, ¿sí? Estos sistemas económicos
forman parte de la economía mundial. Sí, hay muy pocos países que se manejan a nivel de ambiente comunista y muy pocos países a nivel de ambiente socialista. La gran mayoría de países, ¿sí? El 90% de los países a nivel mundial, ¿sí? Son de libre mercado. ¿Qué significa? Que yo dentro de esa sociedad puedo desarrollar actividades económicas de forma libre, ¿sí? Eso pasa en el Ecuador, ¿cierto? Yo soy ecuatoriano, ¿sí? Tengo la capacidad de desarrollar economía. Lo que debo hacer es inscribirme en un registro único, en el RUG en este caso, y puedo desarrollar, con los recursos que tengo, puedo desarrollar economía, puedo desarrollar ambientes o actividades económicas. Eso es un libre mercado, ¿sí? No estoy superditado a que el gobierno me diga qué producir, cómo y para quién producir. Yo hago un análisis de mercado, hago un análisis de la producción que puedo desarrollar, ¿sí? Y qué es lo que voy a desarrollar. Resuelvo a nivel personal, ¿sí? Los cuestionamientos de la economía. ¿Qué producir, cómo producir y para quién producir? A nivel individual. Ese es un libre mercado, ¿sí? Pero dentro de estos mercados existen diferentes competidores, ¿cierto? ¿Sí? En el ambiente socialista y comunista existe un solo competidor, que es el Estado. Él regula todo y dice quién produce, cómo produce y para quién produce, ¿no es cierto? De los de libre mercado, todos podemos entrar a competir, pero ahí existe las inequidades, ¿no es cierto? Sí, la desigualdad. ¿Cierto? No será lo mismo que yo vaya a hacer una producción de un refresco negro que tiene burbujas y que exista una empresa que se llama Coca-Cola y que tiene millones de dólares y que puede producir la misma bebida, ¿no es cierto? Entonces hay una inequidad, ¿cierto? Entonces ahí entra el Estado con una leve participación, con una regulación a nivel de leyes o de reglamentos y políticas, ¿sí? Esa es la intervención del Estado dentro de estos mercados, de estos libres mercados. Y aquí en el Ecuador pasa exactamente lo mismo, ¿cierto? En el Ecuador sabemos que no puede existir el monopolio, ¿sí? Porque existe una ley antimonopolio que impide que las empresas controlen los mercados, ¿sí? Y que puedan distribuir únicamente ellos ese producto en particular, ¿sí? Esto sucede de esta manera, ¿no es cierto? Entonces hay una ley antimonopolio que dice que el momento que existe un solo participante con un producto en particular, esa empresa está en la obligación, ¿sí? De distribuir o de buscar que existan más competidores dentro del mercado. ¿Cierto? Eso dice la ley de antimonopolio, ¿cierto? Si yo identifico que soy el único y el único dentro de ese mercado, ese instante entro en un proceso de encontrar o de generar de competencia dentro del mercado. Eso es lo que busca una regulación antimonopolio, ¿cierto? Sí, por tener esta característica. Hoy en día, pues el mercado tiene tanta interacción de tantas personas que es muy difícil que entre un proceso monopolístico, pero sí existe el oligopolio, por ejemplo, ¿sí? Ejemplo de oligopolio, pues estamos básicamente a expensas de la parte de telefonía, por ejemplo. La telefonía celular es un oligopolio. ¿Por qué? Porque dos o tres empresas controlan el mercado, ¿sí? Y manejan el mercado bajo ese criterio. ¿Qué es lo que hace el Estado? Entra con su ley antimonopolio y oligopolio y lo que busca es que estas empresas retribuyan de alguna manera, ¿sí? Al mercado, ¿sí? Si no hay más competidores, entre esos competidores, pues lo que hace es, lo que busca es regular, si es a nivel de precio, a nivel de mejoramiento de servicio o de calidad de productos. Es la forma que regula el Estado. No puede hacer otra cosa más. ¿Estamos? Y las gasolineras también son oligopolio. No es un oligopolio porque recordemos que existe más allá de tres participantes y de diferentes marcas. Tenemos un sinnúmero de marcas de distribuidoras de gasolina, ¿no es cierto? Y en este caso en particular, pues recordemos que el Estado no es el único que entrega estos recursos. Estos recursos son importados y la gasolina pues tiene esta característica, ¿no? Que puedo yo vender y subdistribuir y puede haber un sin número de distribuidores, ¿sí? Y eso garantiza que no exista muy pocos participantes. El ejemplo más claro, pues siempre será el tema de la telefonía, ¿no? Tenemos tres operadoras.
CNT, Claro y Movistar son los que entran a gobernar el mercado. Entonces, a ellos tienen una práctica antimonopolio que es retribuir de alguna manera o al Estado o a sus clientes, ¿sí? Bajo diferentes aspectos que garantice pues una regulación exitosa, ¿no? Esa es la intervención que tiene el Estado. Por otro lado, el tema de el tema de el otro fallo que es pues la parte de contaminación, que se lo conoce, que es esta parte de este concepto de contrabando, ¿no? Sí, los mercados están inundados de contrabando. ¿Qué hace el Estado? Inmediatamente pues toma acciones, ¿sí? De regulación de fronteras, toma acción en el tema arancelario para que estos productos no ingresen al país, pone barreras para arancelarias, barreras en las fronteras, ¿sí? Y garantiza que el mercado pues dentro del país pues esté regulado, ¿cierto? Entonces, esa es una búsqueda de limitar estos fallos que tiene el mercado. Entonces, a eso se refiere el principio número 7. ¿Estamos? Sí, gracias. Chévere. Principio número 8. El nivel de vida de un país depende de la capacidad para producir bienes y servicios, ¿cierto? ¿Qué significa el principio número 8? Pues ya es dar rienda suelta a la economía, ¿cierto? En la economía surge y el país crece y vimos a nivel de macroeconomía que los resultados que genera estos movimientos estos movimientos económicos del individuo, de las familias y de las empresas, genera un resultado. Y esos resultados se convierten en indicadores y vemos si el país pues tiene niveles altos, está en una época de economía de auge, está en una recesión o está en una crisis, ¿no es cierto? Entonces, ya es el efecto. El número 8, el principio número 8, habla que ya el Estado depende de cómo sus empresas, su sociedad, sus individuos desarrollan esta producción y transan esos bienes y servicios. ¿Estamos? ¿Sí? El principio número 9, pues habla que los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero, ¿sí? Ya en cambio ahí es una aplicación ya de la política monetaria, ¿sí? El efecto monetario, ¿sí? El efecto monetario dentro de las economías que tienen su propia moneda, ¿sí? Es la particularidad que cada uno de los gobiernos tiene su impresora de billetes, ¿cierto? Que tienen que ser respaldados con recursos. ¿Cuáles son esos recursos? Pues normalmente es el oro, ¿sí? Son recursos naturales y es el petróleo, ¿sí? Mientras más petróleo, mientras más oro tengo yo, puedo imprimir sin problema mi dinero. Pero existe un aspecto devaluatorio, ¿sí? Esa diferencia que existe entre lo que reservo en oro físico y en reservas, ¿sí? Frente al dinero que yo puedo imprimir. Hay una relación directa. Pero si yo imprimo una mayor cantidad de dinero frente a los recursos que tengo, comienza el proceso de la devaluación, ¿cierto? Sí, comienzo a tener que adquirir frente a una moneda base, tengo que adquirir más dinero del mío para comprar una de una moneda base. Normalmente el oro, perdón, el euro y el dólar, ¿no? Que son monedas base para este tipo de análisis. Entonces, cuando en el principio número 9, si el Estado se dedica a imprimir más dinero de lo que puede sustentar, comienza a decaer el nivel de los precios porque tengo menos poder adquisitivo. Principio número 9, ¿cierto? En el Ecuador ocurre esto no porque no tenemos una política monetaria, ¿sí? Solo tenemos una política monetaria de regulación, pero no de impresión de papel moneda porque la moneda es del dólar y no tenemos esta política, ¿no? Es por eso que nosotros dependemos de la política americana, ¿sí? Que si ellos generan una devaluación de la moneda, nosotros perdemos poder adquisitivo. Si el dólar se aprecia, o sea, gana poder adquisitivo, nosotros contamos con más recursos. Dependemos de una política extranjera. ¿Estamos? Principio número 10, ¿sí? Hablamos en el corto plazo, pues la sociedad se enfrenta a la disyuntiva entre la inflación y el desempleo. Efectos macroeconómicos que habíamos visto, ¿cierto? Si el principio número 9 da un efecto económico, ¿sí? Da un efecto económico de pérdida de valor, inmediatamente esto se va y se ve directamente relacionado con el efecto inflacionario, ¿sí? Que es la variación de los precios de los productos en el mercado.
Inmediatamente, si yo dejo de alcanzar ciertos recursos, comienza a afectar el siguiente indicador macroeconómico, que es el desempleo, ¿cierto? El efecto de desempleo puede venir marcado ¿por qué? Por el poco poder adquisitivo que yo puedo generar, ¿sí? Y eso pues lo que hace es que mi interacción dentro de la economía ya no sea tan fuerte y lo que voy a hacer es tener menos producción, voy a tener que despedir o no contratar personas y esto genera un efecto de desempleo. Recordemos que no hay país en el mundo que no tenga desempleo, ¿sí? Que no o tenga el 100% de su gente ocupada. No es, eso es algo utópico, ¿cierto? Siempre habrá condicionantes para el efecto, ¿sí? Para el efecto del desempleo. Siempre va a haber un porcentaje, sea mínimo, ¿sí? De desempleo en todas las sociedades. No hay un país que no tenga desempleo o marque un nivel de desempleo. ¿Estamos? Efecto del principio número 10. ¿Estamos? Sí, con eso pues un poco pues hemos revisado este aspecto de los principios de la economía que nos va a ayudar muchísimo a darnos, a darnos un primer cierre de la unidad número 1, ¿sí? Donde hablamos justamente de aspectos y de principios de la microeconomía, ¿ok? ¿Sí? De tal forma pues que no se va a votar a lo que vamos a estar revisando durante los subsecuentes días. ¿Estamos? Sí. Perfecto, muchachos. Entonces, el día de hoy pues les he traído esta primera parte. Quería pues pedirles el día de hoy, pues me voy a tener que ausentar. Está en la plataforma cargado un video que será complementario a lo que revisamos y hay un crucigrama también dentro de la plataforma que me gustaría que lo realicen, ¿sí? Por favor, que lo vayan realizando. Quería pues también decirles que dentro de la parte de la investigación no se olviden, ¿sí? Hay que sacar líneas de investigación. Yo de momento pues me atrevería a lanzar un par de líneas de investigación en microeconomía, pues hablamos muchísimo del efecto de los mercados, ¿sí? Podemos desarrollar investigación del mercado, de cualquier mercado dentro del Ecuador, mercado petrolero, mercado de productos no petroleros, podemos analizar el mercado financiero, podemos hablar del mercado de las divisas, ¿sí? Hay un sinnúmero de mercados. Todo lo que tenga que ver con mercados a nivel económico serán líneas de investigación para la microeconomía. ¿Estamos? ¿Qué sería el aspecto que deberíamos lanzarnos como trabajo de investigación? Así que el día de hoy les dejo esa primera instancia. Vayan revisando, traten de buscar algo de marco teórico pues, inicialmente sobre este tema que serían los mercados dentro del Ecuador, pues podemos analizar cualquier tipo de mercado a nivel nacional, ¿sí? Jocelyn Simbaña, ¿tienes alguna pregunta? Profe, estas líneas de investigación con respecto al tema del trabajo final, ¿verdad? El trabajo final, trabajo de investigación. Por favor, esta Ya. semana vayan tomando este tema de armar los grupos. Recuerden, pueden sacar 3 grupos, ¿sí? De hacerse grupos de trabajo, ¿sí? Y el día lunes, si ya lo tienen, pues me dicen que todas las personas están o forman parte de un grupo de trabajo, ¿sí? De tal forma que podamos ir desarrollando. Esa unión, pues es a libre albedrío, diríamos así, ¿no? Ustedes lo pueden hacer. ¿Estamos? Profe, Inge, yo tienen que ser los 3 grupos así, ya Tienen que así. ser, tengo 21 personas entonces yo les digo, pueden ser máximo de 7 personas, ¿cierto? Es que nosotros tenemos un grupo y somos 5. O sea, de ley tienen que ser los 3 grupos de 7. Ahí van a quedarse sueltos y si alguien se queda suelto, pues ya sabemos que ustedes tienen solo 5 participantes. Entonces tienen para unirse 2 personas más. ¿Estamos? Chévere. ¿Algo más me Gracias, iban a profe. decir? Ok. ¿Alguien más me iba a decir algo? Sí, yo, Inge. Tengo 2 preguntitas. Cuéntame. Las referencias bibliográficas que nos pone aquí en las diapositivas, ¿son 2 libros distintos? Sí, son 2 libros distintos. Uno es de Parkin y el otro es de McQueen. Ujú. Y ya.
Y porfa, si me puede ayudar con la clase de ayer, es que sí quiero verla. Sí, las subí, nada más le vi que estaba lenta y como le dejé a la computadora así, recién se comenzó a cargar. Ya en unos minutos más, yo imagino que ya en un momento más debe estar cargado, así que esperemos no, ya está. Les publico y se demora unos 20 minutos se va a demorar. Sí, ya están los links en la plataforma, pero yo creo que ya en una hora ya están en YouTube, ya los pueden ver. Inge, y si ya decidimos el tema con los que están iniciando, si podemos seguir haciendo el trabajo o Sí, sí, tenemos sí, que sí. esperar. No, 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 ya ustedes vayan, lo que van a hacer ahorita es buscar el marco conceptual, son cosas básicas, así que lo pueden ya ir haciendo. A mientras las personas se van uniendo y van formando sus grupos de trabajo. Ya, Inge, gracias. Chévere. Listo, pues, entonces nada, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, si no nos estaríamos viendo el día lunes, por favor. No se olviden de la parte asincrónica. No sé si alguien entró adicional a clases. Eh, Alejandra Salazar está. Sí, presente, Inge. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Y Daniel Vera, ¿está por ahí? Daniel. No, Daniel Vera no está, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, les agradezco muchísimo. Nos estaríamos mirando el día lunes, por favor. Realizar la parte asincrónica, está abierta hasta las 11 hasta las 12 de la noche. ¿Sí? Por favor, realice, ¿no? Hay una lectura también que me gustaría que lo revisen. Revisen también esa lectura que está abierta. Todo está en la unidad número 1. Listo, pues les agradezco muchísimo la participación y nos miraríamos el día lunes, ¿no? Un buen fin de semana. Todo el lunes, dicen. Hasta el lunes. Gracias, Lunes, Luciana. Hasta profe. lunes. Hasta el lunes, que pasen bien. Hasta luego.